Bien, no se va a quedar usted con ninguna duda. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ricardo Herrera. Él es abogado laboralista. Bienvenido, gracias por estar aquí con... ¿Cómo están? Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y bueno, la primera pregunta que cae de Maduro. Esta nueva ley que probablemente hoy ya sea aprobada en el Congreso, ¿podría ser una vertiente que promueva los despidos masivos en los trabajadores que están dentro del régimen laboral del Estado? No, yo creo que esa posibilidad hay que descartarla. Tanto en el proyecto original como en el proyecto modificado por la Comisión de Trabajo, me parece que ambos descartan esa posibilidad. Fundamentalmente porque en el primero, el proyecto original, que además ha sido aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso, se dice que el trabajador del régimen público 276 o el trabajador del régimen privado 728 decide si pasa o no al nuevo régimen del servicio civil. Y si pasa, evidentemente con lo discutido ya en el Pleno en la primera ronda de discusiones que hubo, pasaría no sujeto a periodo de prueba, es decir, pasaría con su estabilidad laboral. Por supuesto que después se sujeta al régimen de las evaluaciones anuales y si es desaprobado en 2 evaluaciones anuales consecutivas, entonces podría ser desvinculado, podría ser despedido del Estado. Pero eso me parece absolutamente justo. Tanto la Comisión de Trabajo como la de Presupuesto están de acuerdo en que la meritocracia es el principal objetivo del proyecto y por ende, como ocurre en el sector privado, trabajador que no rinda, trabajador que debería ser desvinculado. Ahora, como sucede en cualquier empresa, ¿no? Si hay un trabajador que tiene miedo a que lo evalúen y como consecuencia de la evaluación pierda su trabajo, puede decidir no pasar. Directamente no pasar y seguir manteniendo el régimen en el que se encuentra, sin que esto se vea en lo absoluto afectado. ¿Eso es correcto? Bueno, podría verse afectado en el sentido de que probablemente el Estado, que va a poner énfasis en la nueva ley de servicio civil y en el nuevo régimen, no permita la posibilidad de que este trabajador que se quede en 276 o 728 ascienda o mejore sus remuneraciones. El atractivo de pasar al nuevo régimen es el reto, ¿no es cierto?, de ser un trabajador competente, un trabajador que se esfuerce, un trabajador que destaque, para no solamente mantener su trabajo, sino inclusive mejorar su remuneración y ascender en la carrera del servicio civil. Ahora, doctor Herrera, incluso como ocurre, pues, ¿no?, en el sector privado. En el sector privado no se les va a ocurrir, pues, jamás contratar a nadie, o a alguien, mejor dicho, pues, que no rinda con las expectativas de lo que el puesto requiere. Claro, hay prevista en la 728, que se aplica en el sector privado, una causal justa de despido, que es la de baja productividad, bajo rendimiento, ¿no? Y evidentemente hay derecho a que el Estado, como empleador, tome también medidas similares en el Estado, ¿no?, respecto a su personal. La Comisión de Trabajo no está en desacuerdo en cuanto a las modificaciones que ha hecho al proyecto con esta posibilidad de la meritocracia medida en función de evaluaciones anuales, sino, a diferencia del proyecto original, dice que todos deben pasar obligatoriamente al nuevo régimen. Claro. 728 o 776 es un cambio bien importante que propone la Comisión de Trabajo. Pero evidentemente manteniendo su estabilidad laboral. Los únicos trabajadores que serían sujetos a periodo de prueba entrando al nuevo régimen serían los trabajadores CAS, que hoy día están fuera de planilla y que sintomáticamente son 250.000, inclusive más trabajadores que la 728 o que la 276. Que es el grueso, ¿no?, los cuales ingresan al Estado. Ahora, hay 2 versiones de este proyecto de ley y tengo entendido que incluso en la Comisión de Presupuesto ya de alguna manera se había perfilado algunos puntos y había unos que originaban incluso los cuestionamientos más serios, que era en relación a la negociación colectiva para tratar una mejora de sueldos, que incluso en su momento, recuerdo haberlo escuchado a usted decir que era inconstitucional porque afectaba, pues, con una norma de la OIT. Sí, el aspecto más polémico del proyecto original que fue aprobado en la Comisión de Presupuesto ha sido, creo yo, levantado por la Comisión de Trabajo, con buen tino, que es la posibilidad de que se siga permitiendo, como ha ocurrido hasta el año pasado, que en negociación colectiva los trabajadores del Estado negocien condiciones económicas, aumento de sueldo, bonificaciones, asignaciones, cosa que evidentemente tienen los trabajadores del sector privado y no veo por qué razón no deban tener los trabajadores del Estado. Además, la OIT ya se ha pronunciado diciendo que en efecto esta posibilidad debe mantenerse para que se respete el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva. De modo que si es que se aprueba en el Pleno esta modificación, me parece que el proyecto quedaría bastante bien. Ahora, nosotros estamos viendo que hay una serie de protestas en el interior del país, pero obviamente son personas que están o en la 728 o en la 276, pero son los que salen a protestar. Pero los CAS y otro tipo de contratados en el sector público no han salido a protestar. Es decir, ¿a quiénes beneficia esta nueva propuesta que se está discutiendo en el Congreso? Beneficia a todo trabajador peruano que se considere capacitado para poder ocupar un puesto de trabajo en el Estado y que se someta al concurso público correspondiente y lo apruebe, ¿no? Los CAS, evidentemente, que son la mayoría de los trabajadores en el Estado de la administración pública clásica, digámoslo así, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades,
son los que tienen gran expectativa por tratar de tener la oportunidad de entrar por fin a la planilla del Estado, ¿no? Muchos casi inclusive recuerden vienen de la época de los servicios no personales, o sea, no tienen una relación laboral reconocida con el Estado desde el año previo al 2008. Entonces creo que ahí está la gran oferta del proyecto de ley, ¿no? Los que protestan fundamentalmente son trabajadores 276, ni siquiera 728, porque los 728 están sujetos también a la posibilidad del despido por baja productividad. Entonces yo creo que aquí hay que difundir el proyecto intensamente, me parece que falta todavía un poco en esa línea de trabajo en el Estado, y sobre todo discutir técnicamente el proyecto en el Pleno, ¿no? Me parece que la Comisión de Presupuesto como la Comisión de Trabajo han elaborado dictámenes que tienen muchos puntos en común. Están ambos de acuerdo con el tema de la evaluación para promover meritocracia y sobre todo creo que lo que habría que hacer es recoger los aportes de la Comisión de Trabajo que perfeccionan el proyecto, que eliminan las supuestas inconstitucionalidades para poder trabajar en un documento final y aprobar lo que sería pues la ley más importante en materia laboral del año. Si nosotros miramos a nuestros televidentes, que muchos de ellos deben estar confundidos porque pueden tener algunos líderes gremiales que les están diciendo no, eso no nos conviene, nos va a afectar, y hay gente que todavía no sabe porque hay autoridades y especialistas que dicen que es mejor y conveniente. ¿Cuáles son, podríamos decir, las principales ventajas que debería tomar en consideración el televidente en este momento que forma parte de alguna u otra manera del sector público? Bueno, digamos, hoy día, si yo gano, por ejemplo, 1.000 soles en el Estado, en básicamente el régimen de 276, solamente 200 a 250 soles son remuneración. El resto es ingreso no remunerativo. ¿Y para qué digo esto? Para enfatizar el hecho de que si yo me voy del Estado tarde o temprano, mi CTS se va a calcular sobre 200 o 250 soles, no sobre 1.000. Mi pensión igual. Mi gratificación, voy a percibir una gratificación apenas de 300 soles mensuales, que es lo que manda la ley de presupuesto hoy día, no de 1.000 soles. Si entro al nuevo régimen, automáticamente voy a ver progresivamente convertida la parte no remunerativa de mi ingreso, que es la mayoría, en remuneración. Entonces, evidentemente, se sincera el ingreso del trabajador, como ocurre en el sector privado, se reconoce que todo es remuneración y todo va a ser base de cálculo para CTS, para gratificaciones, para pensiones. Ahí nomás ya tengo una gran ventaja por el lado de la parte remunerativa del proyecto de ley. Y se les mide a todos con la misma regla, ¿no? Así ya no es un desorden como incluso ocurrió en su momento con el tema educativo. Ahora, en definitiva, usted ha señalado que esa es una de las reformas las más ambiciosas y las más importantes de repente, vamos a decir, en los últimos años. Y qué importante es que tenga el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué sostenibilidad le da a esta reforma? Bueno, es muy importante porque en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos el Tesoro Público, que va a proveer los recursos para la implementación de esta ley, ¿no? Que además se va a llevar a cabo progresivamente, en 7 años, ¿no? Así es. Ahora, hay que pensar todavía en algunos temas, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ingreso por CAFAE? Que en ministerios como en la mujer, esto representa el 90% del ingreso del trabajador, 276. Entonces, claro, el CAFAE no es ni siquiera concepto no remunerativo, es un ingreso paralelo. Entonces, hay que evidentemente contemplar estos aspectos, pero vamos, son detalles ya de afinar el proyecto de ley que no cuestionan para nada su contenido esencial. Ahora, también estos detalles van a estar, imagino que inmersos dentro del reglamento muy particular para cada una de las instituciones e entidades, ¿no? No todas las entidades e instituciones del Estado cumplen o dan el mismo servicio. Para esto son estos 7 años, imaginamos. Correcto. Ahora, yo creo que sí hay un aspecto que puede hacer peligrar la estabilidad laboral que hay que cuidar en el debate en el Pleno, ¿no? Que es el tema de las evaluaciones. Hemos tenido experiencias negativas relativamente recientes en los 90, en las cuales las evaluaciones se han manejado políticamente. Yo creo que es fundamental que las evaluaciones no la haga la entidad pública, porque va a depender mucho de quién gobierna la entidad para garantizar la objetividad de la evaluación, sino la haga servir con el apoyo de repente de entidades públicas o privadas de prestigio, universidades, San Marcos, Católica, en fin, que puedan garantizar una evaluación absolutamente profesional y objetiva. ¿Y ahora? De esa manera no se va a dejar ningún tipo de posibilidad de que posibilidades políticas en esa intervención política. Igual se considera para el proceso de incorporación de personal al servicio civil. Sin duda, sería ideal que eso ocurra, ¿no? Pero la norma lo está contemplando así. Que los concursos no con esa precisión, ¿no? Pero yo creo que es importante que servir como ente rector de la política de recursos humanos en el Estado, sea quien dirija evaluaciones para el ingreso y evaluaciones para quedarse durante la carrera pública. Yo quiero trasladarle otra inquietud
de los CAS que también me la hacen llegar por el Twitter. ¿Qué pasa con aquellos que están bajo el régimen de CAS, que tienen ya más de 3 años trabajando bajo esa modalidad en una misma institución y ahora esa institución se acoge a esta nueva ley del servicio civil? ¿Ellos pasan automáticamente o tienen que pasar por el proceso de evaluación de los 3 meses, 6 meses iniciales? Bueno, definitivamente tienen que primero aprobar su concurso público de méritos, compitiendo con cualquier ciudadano que considere que es apto para el puesto, y una vez ganado el concurso ingresan a la planilla del Estado. Luego son sometidos al periodo de prueba de 3 meses y después recién adquieren su estabilidad laboral. Entonces, evidentemente, hay toda una agenda por desarrollar. Yo creo que algunos CAS, sobre todo los que han pasado por concurso público de méritos, incluyendo evaluación, para ingresar al Estado, que son los del 2010 en adelante, deberían tener una bonificación en el proceso de selección o concurso público de méritos, porque definitivamente ya han demostrado idoneidad para el desempeño de la función, para la cual están postulando para ingresar a la planilla del Estado. Ya han pasado un primer filtro en todo caso. No pueden ser tratados como cualquier ciudadano que llega de la calle al concurso público de méritos, ¿no? Entonces, ahora, imaginemos que también esta normativa, doctor, disculpe que lo interrumpa, va a premiar cada uno de los logros académicos que consiga esos trabajadores, ¿no? Claro, ahí Servir también tiene un rol muy importante, que es ayudar a la entidad pública en el diseño del perfil del puesto. ¿Qué tipo de trabajador requerimos para la plaza que estamos, digamos, concursando, ¿no? Entonces, yo creo que la ley abre una serie de posibilidades muy interesantes para tener un servicio civil auténticamente profesional. Ahora, justo usted ha dicho algo muy interesante. En esta generación del perfil idóneo para el puesto, me imagino que va a ser de alguna manera igualitario en los distintos puestos de distintas entidades, porque muchas veces hemos visto que en el tema de los CAS, ¿no?, para el ingreso de un nuevo trabajador, se acomodan, se hacen perfiles, ¿no?, idóneos para aquella persona a la cual se quiere colocar o meter o introducir en la empresa. Esto me imagino que ya se va a desterrar por completo con la ley del servicio civil. Sí, porque se apunta a establecer familias de puestos, según dice el proyecto de ley, ¿no? Es decir, los especializados en logística, en administración, en finanzas, claro, en presupuesto. Entonces, en toda entidad pública debería aplicarse el mismo perfil y los mismos requisitos para cada tipo de función, considerando, digamos, el área en la cual me voy a desempeñar, de modo de homogenizar o estandarizar los requisitos que se piden para los puestos. Ya no va a haber solicitudes de perfiles con nombre propio. Claro, claro. Y también las remuneraciones se van a determinar en función a qué tan importante es mi puesto respecto, por ejemplo, en el caso de logística, de cuánto presupuesto manejo, claro, cuántos concursos convoco, ¿no?, y cuánto personal tengo a mi cargo. Ahora, en el caso de las evaluaciones, porque esa es otra de las dudas que también nos transmiten nuestros televidentes, ¿sobre qué nos van a evaluar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces uno sabe que en el sector público tiene un plan operativo institucional, es decir, tiene una serie de objetivos y metas que se compromete el año anterior a ejecutar el siguiente año. ¿Las evaluaciones de los trabajadores van a ir en función a esas metas institucionales o será evaluación a criterio del gerente o del jefe que uno pueda tener en esa instancia? Debería ser lo primero, Julio, ¿no? Fundamentalmente evaluar conocimientos, actualización en los conocimientos y sobre todo competencias, ¿no? Competencias que van a reflejarse en un buen trabajo, un buen desempeño, ¿no? Evidentemente tienen que trazarse metas, objetivos para cada puesto, para cada trabajador al año y definitivamente eso va a ser materia de una evaluación. Tras la evaluación, si yo salgo mal evaluado, la entidad pública me va a dar la oportunidad para que me capacite para enfrentar la siguiente evaluación. Y si nuevamente salgo mal evaluado, entonces ahí sí puedo perder mi puesto de trabajo. Eso significa que el proceso de evaluación no solamente va a ir a los trabajadores, sino a la misma organización, porque si el trabajador no cumple las metas, el área no cumple las metas, eso afecta a los objetivos de la institución, por lo tanto la institución también sería evaluada. O sea, ¿tiene ese efecto Hay cascada? una evaluación individual, una evaluación colectiva, una evaluación institucional, ¿no? Como ocurre en el sector privado, ¿no? Y esto a todos nos miden en el sector privado fundamentalmente por cumplimiento de metas. Y si no rendimos, pues tenemos que afrontar las consecuencias, ¿no? Pero claro, aquí no se trata de generar fantasmas que asusten a los trabajadores en el sentido de que se vienen despidos masivos, ¿no? No hay prevista la posibilidad de una reducción de personal masiva en el proyecto de ley. Definitivamente está el reto de rendir bien para conservar el empleo, cosa que me parece elemental, y con lo cual además está de acuerdo a la opinión pública. Según últimas encuestas, más del 60% de la población cree que en efecto eso está bien. Eso es lo más rescatable del proyecto, ¿no? Ahora, de esto va a permitir en definitiva que se eleve altos estándares de calidad en el tema de quienes están sirviendo en el Estado, ¿no? Antes, seguramente, aquellos profesionales más talentosos o con mayores grados académicos no se animaban a servir en el Estado o a trabajar en el Estado porque no se les reconocía aquellos logros.
Claro, bueno, todo depende fundamentalmente de la remuneración, ¿no?, que ofrezca el Estado. Esa es una tarea pendiente, ¿no?, que es mejorar los sueldos para que sean competitivos con el sector privado. Nunca un trabajador muy calificado va a ganar lo mismo en el sector público que en el privado. Pero si más o menos se acercan y el trabajador tiene vocación por el servicio público, sin duda va a votar por una carrera pública. Ahora, la escala salarial todavía no está definida, en definitiva. No, es además algo que se va a establecer a futuro, progresivamente y movible, ¿no? Va a depender mucho de estudios de mercado, que vean cuánto un ingeniero eléctrico, por ejemplo, que trabaje en una eléctrica estatal frente a una eléctrica privada, debe percibir para que se tenga un personal competente en la Le traslado otra inquietud de nuestros televidentes que nos lo hacen llegar también a través del Facebook, de nuestras redes. ¿Cómo tiene que hacer un municipio local, distrital, para acogerse a esta nueva ley una vez que se apruebe y puedan contratar a personas con estos perfiles en los cargos que se tienen? Obviamente, está haciendo alusión a la debilidad que se tiene el servidor público en provincias, ¿no? Claro, bueno, ahí en principio hay que distinguir lo que son los empleados del municipio de lo que son los obreros del municipio. Los obreros del municipio no están en este proyecto de ley. Van a seguir rigiéndose por el régimen privado, en el cual se mide productividad y se puede despedir por baja productividad. Entonces, los empleados públicos, que ahora son 276 o CAS, podrían pasar este nuevo régimen dependiendo de si se mantiene como opcional u obligatorio. De modo que yo creo que, evidentemente, si la municipalidad le dice a Servir, una vez que se apruebe el proyecto de ley, yo quiero estar en un nuevo régimen, comience el proceso de implementación, que puede tomar hasta 7 años. Yo creo que una municipalidad puede hacerlo en un tiempo mucho más breve. Entonces, el tema está en que la institución pública, local, regional o estatal, le diga a Servir, yo me acojo. Así es. O sea, no es que de inmediato estén todos obligados. Así es, no es automático, ¿no? Ahora, doctor Herrera, ¿qué funcionarios, qué servidores del Estado van a estar implicados dentro de esta gran reforma? Justo esto viene a colación a una televidente que nos escribe que también deberían evaluar a los funcionarios y congresistas, ¿no? Incluso se pregunta si es que esto sería pertinente incluso. Bueno, el proyecto de ley no contempla la evaluación a estas personas que son además de de elección popular o de libre remoción, ¿no? No se puede. Es para el caso de los congresistas. Así es. Así respondemos hacia Mari. Pero evidentemente sí, digamos, el grueso de los trabajadores del Estado, trabajadores administrativos del Estado, inclusive hasta directores generales de un ministerio, estarían incluidos en este proyecto de ley y evidentemente ese es el grueso de trabajadores que van a soportar la eficiencia o ineficiencia de la entidad pública, ¿no? Solamente habría una cuota mínima que creo que no supera el 5% de la planilla de una institución para cargos de confianza que sí son designados directamente por el titular del pliego de la institución. Que actualmente existe, ¿no?, como pauta. Bien. Entonces, evidentemente, la idea es profesionalizar el servicio civil con concursos públicos de méritos bien llevados y con evaluaciones. Esto es muy importante para que la gente no tenga temor, ¿no? Evaluaciones objetivas a cargo de entidades con prestigio como Servir y que fundamentalmente sean, creo yo, terciarizadas a otras entidades de prestigio, universidades públicas o privadas o entidades profesionales en el tema de la evaluación de personal, para que nadie dude de la objetividad y el profesionalismo con el cual se lleven a cabo. Bueno, vamos a estar al tanto de lo que ocurre hoy en el Pleno del Congreso de la República en todo caso. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bien, nosotros vamos a continuar con más información. Esperemos haber aclarado muchas de las dudas o inquietudes que ustedes hayan tenido al respecto y no se asusten, el suelo está parejo, no tengan miedo. Esto es una muy buena reforma que en realidad va a ayudar a ser más eficiente al Estado, que es lo que nosotros los peruanos tanto queremos.